Escuchen, hemos visto que el pecado original no fue ni es la desobediencia, sino una manipulación genética que sufrió la humanidad en la persona de Adán. Ya vimos que Adán no es un nombre, la palabra Adán significa humanidad. Entonces la primera humanidad sufrió una manipulación y una degradación genética, ¿ok? La escritura bíblica nos dice que por cuanto entró el pecado, entró la muerte. O mejor dicho, porque fuimos manipulados genéticamente, entró la muerte, y la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Es decir, la muerte espiritual reinó hasta que Jesucristo vino, quien nos libertó del pecado, o mejor dicho, de la desconexión de nuestra vida en Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la escritura bíblica? Que por cuanto el hombre pecó, entró la muerte. Pero ya vimos que no es que el hombre pecó, el hombre fue degradado. A eso la Biblia le llama pecó. Pero lo real es que no pecó, fue degradado. ¿Y qué entró? ¿La muerte física? No, la muerte espiritual. Esa muerte espiritual es separación de Dios. El hombre se separó de Dios al ser degradado genéticamente. Esto lo encontramos como ejemplo en Romanos capítulo 5, verso 12 y verso 14, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora miren lo que dice el 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces aquí claramente la escritura nos está haciendo ver que por el pecado entró la muerte espiritual, ¿ok? Y la muerte espiritual pasó a todos los hombres, porque no es física, es una degradación que pasó a todos los hombres. La manipulación genética nos desconectó de la vida y la unión con el Padre Celestial. Y entonces esa desconexión se heredó a todos los hombres. Eso es lo que conocemos como que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Ok? Seguimos. Punto número 1. Esa es la introducción. La transmisión universal de la muerte, escrita en el versículo 12 y 14, se refiere a la muerte espiritual, es decir, a estar separados de la vida de Dios y no a la física. La muerte física era y es algo natural desde la creación, pero se hizo manifiesta después de la caída. Y esta muerte espiritual nos confinó a quedar en este mundo sufriendo cada día más y más, sin oportunidad de reconectarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, una vez que fuimos desconectados, seguimos naciendo y viviendo y reproduciéndonos en este mundo, pero desconectados. Existimos, pero no vivimos. Existimos humanamente, biológicamente, pero espiritualmente no tenemos vida. ¿Me explico? Y de ahí se hace la necesidad de que el Padre se haga presente para otorgarnos esa vida a fin de reconectarnos con Él nuevamente. ¿Ok? La muerte espiritual se convirtió en una experiencia compartida para todos los seres humanos y se heredó, se replicó a toda la humanidad. Por ello la escritura bíblica nos dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia así lo dice. Todos pecaron y todos están destituidos. Entonces, no todos pecaron. Y no estamos destituidos en el sentido de que Dios nos alejó, quítate. No. Ni pecamos ni estamos destituidos. Caímos genéticamente por una degradación que nos causaron intencionalmente esos seres. Fuimos víctimas. Y esa manipulación genética nos separó del Padre. Ya el sistema religioso que nos dice: ustedes son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tienen que hacer mandas, penitencias, rezos, misas, sacrificios, holocaustos y un montón de cosas para reconectarse. Cuando la realidad es que no es así.
La única forma de reconectarnos es por medio de Jesucristo. ¿Sale? Por medio de la fe en Jesucristo. En cualquier lugar, cualquier denominación que tengamos fe, nos podemos conectar a Él nuevamente. ¿Ok? Esto lo encontramos en Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando la escritura bíblica dice que todos pecaron, no se refiere a una acción de pecado, de desobediencia o de falta cometida como comúnmente lo conceptuamos, sino se refiere a que todos los humanos nacimos caídos después de ser manipulados genéticamente en la persona de Adán y Eva, y por ello estamos sin comunión, entendimiento de lo espiritual y separados de Dios. Es un efecto en el que vivimos, ¿ok? Ejemplo, 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, lo espiritual, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hoy los humanos estamos en un estado natural como los animales. ¿Me explico? Sin conocimiento exacto de lo espiritual por causa de esa caída. ¿Ok? Seguimos. Por tanto, no por un pecado de desobediencia, sino por algo más grave y profundo que sufrimos en la humanidad de Adán, es que ahora todos los hombres nacemos muertos espiritualmente o separados de Dios, y con ello inherentemente inclinados a proceder conforme a nuestra naturaleza instintiva, biológica, caída. Esa es la consecuencia. ¿Por qué el ser humano continuamente hace lo malo? Porque su biología, sus instintos lo controlan. Lo que le daba control, orden, armonía al ser humano con toda la creación y para con Dios, era que Dios estaba en él. Era la vida de Dios, el Espíritu de Dios interactuando con el hombre. Pero esa desconexión, esa manipulación genética nos desconectó, nos quitaron la antena con la cual percibíamos la vida de Dios, y el diseño de Dios nos hacía vivir en armonía. O sea, la comunión, ¿no? Sí, en armonía, en comunión. El Espíritu Santo y la palabra que crea esa reconexión de esa antena. La antena vuelve a funcionar y nos volvemos a reconectar porque empezamos otra vez a sentir la vida de Dios. Y al sentir la vida de Dios, el diseño interno de nosotros cobra ¿qué? Vida. Y empieza a tratar de gobernar, de dirigirnos como en el principio. Ya no nos tenemos que guiar por instintos, sino ahora por lo espiritual. Y ahí está involucrada la razón para poder moldear todo. ¿Ok? Seguimos. Escucha, punto número 2. ¿Alguna pregunta ahí? Y una de las cosas que hemos visto dentro de muchas y a grandes rasgos es que si no hay un árbol, que es lo que ya hemos aprendido, que es una fábula, no es algo literal, el Génesis, no hay un árbol, ¿sí? En este caso de la ciencia del bien y del mal, sino lo que esos seres le dieron al hombre fue conocimiento, ciencia, información, que lejos de ayudarle, lo degradó. ¿Ok? Entonces, si no hay un árbol, tampoco hay una ¿qué? Prohibición. Una prohibición. ¿Sí? O sea, Dios nunca le dijo al hombre: no comas de él, porque si no un día vas a morir. ¿Ok? Entonces, si no hay un árbol, no hay una prohibición. Y si no hay una prohibición, tampoco hay una desobediencia. O sea, ¿a qué desobedeció el hombre? A nada. A nada. ¿Ok? Y si no hay una desobediencia, no hay un pecado. O sea, no hay un delito que perseguir. ¿Sí me explico? Porque el hombre no cometió ninguna falta. ¿Ok? Y si el hombre no cometió ninguna falta o ningún pecado, entonces tampoco hay un castigo que merecer. Y si no hay un castigo que merecer, tampoco hay un infierno que pagar. ¿Sí me explico? Sí. Ahora vamos a esto. Lo que existe, ¿qué es?
Si esto es lo que no existe, entonces, ¿qué es lo que sí existe? Lo que existe es una condenación, pero no en el sentido de castigo por una desobediencia o por un pecado. Es una condenación por causa de una degradación, ¿sí? Es una condenación, ¿sí?, degradada en este mundo. Es una condenación por causa de nuestra degradación genética que nos confinó a estar en este mundo, como efecto de la degradación que sufrimos. La degradación genética nos hizo permanecer en este mundo y seguimos en este mundo, ¿ok? ¿Y qué hacemos en este mundo? Sufrimos. ¿Por qué? Porque por causa de esa degradación, o sea, por ella, por esa degradación, carecemos ahora de vida y unión en Él. En este caso, de vida espiritual y unión en el Padre Celestial. Ese es el problema en el cual se encuentra la humanidad. A eso la Biblia le llama muerte espiritual. O sea, estar separado de la vida espiritual y de la unidad con el Padre por la eternidad. Entonces, viendo eso que sucedió a la humanidad, el Padre Celestial decide en la persona de Jesús venir a hacer algo a este mundo. ¿Para qué? Para recobrar nuestra vida espiritual en Él y nuestra unidad en Él y así regresar a donde Él está y salir de este mundo degradado, ¿ok? Lleno de sufrimiento. Podríamos decirlo de esta forma, que el infierno es este mundo. ¿Sí me explico? Sí. El infierno es este mundo. Ahora, eso no quiere decir, después lo vamos a ver, esto no quiere decir, no que haya un castigo o un infierno, lo acabamos de ver, no lo hay, pero sí va a haber otro mundo degradado, donde los seres que no pasan a la eternidad en Él, ahí siguen. ¿Sí me explico? Y nosotros pasamos a otro mundo, que la Biblia le llama cielos nuevos, tierra nueva, donde no hay muerte, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya no hay degradación, donde ya no hay nada corruptible. Sí, ahí es donde nosotros pasaremos la eternidad. Pero nosotros seres están en otro plano. Eso después lo veremos. ¿Ok? Bueno, seguimos. Escucha, punto número 2. ¿Alguna pregunta ahí? Yo tenía una duda, ya lo comentaste la vez pasada, pero era de que no pecaron a la manera de Adán. Ya entendí que pecar a la manera de Adán fue esa desconexión, esa manipulación que sufrimos, pero ¿por qué lo menciona ahí? Estos no pecaron a la manera de Adán. Porque saben lo que sucedió. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Adán, vamos a decirlo así, Adán y Eva pecaron. O sea, fueron manipulados, consintieron en que todo eso, los engañaron, van a ser como dioses. ¿Sí? Y sus hijos cuando nacen, después de haber sido manipulados, no pecaron. Estos no pecaron a la manera de eso. Pero nunca pecaron, nunca nadie pecó. Pero es una forma de hacernos ver. Pero consintieron, ¿no? ¿En qué se les... No tenían una advertencia. No hay una advertencia, no hay nada. Lo acabamos de ver al principio. ¿Sí me explico? O sea, Adán y Eva, a ver, vamos a tratar de entender esto. Veamos lo que sucede hoy en día. ¿Sí? Tratemos de romper el jardín del Edén, lleno de animales, de árboles, o sea, quítense toda esa mentalidad. El mundo estaba como está hoy. ¿Me explico? El mundo ya estaba como está hoy y más avanzado que hoy. ¿Sí me explico? Sí. Nosotros seguimos aquí con la idea de que estaba el corderito, no sé, el leoncito, y todo era un jardín completo, y llegaron estos seres y le dijeron, vas a ser como Dios. O sea, no estaba el mundo así, el mundo estaba como ahorita. ¿Me explico? Sí. ¿Y qué le hacen ver a nuestros hijos o al alumnado en las diferentes escuelas y universidades? ¿Qué le hacen ver? Que hay ciencias, conocimientos, ¿no? Y nosotros decimos, ay, yo quiero aprender eso. Sí. Y los hijos se meten y empiezan a aprender genética, y dentro de esa rama se dan cuenta que pueden ser como dioses.
Y ellos consienten en ser manipulados genéticamente para poder mejorar su vida personal, lo que es la epigenética. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y entonces sus hijos nacen y la humanidad empieza a nacer mal. Nosotros todavía no hemos llegado al punto que ellos llegaron, apenas estamos iniciando. Hay, no sé, bueno, ahorita no recuerdo cómo se llaman, pero creo que se llaman CRISPRs, algo así, CRISPRs. Son vacunas que tú te puedes poner y mejorar tus facultades biológicas. ¿Cuáles? Pues no se sabe, porque depende de lo que tú estés desarrollando, depende del CRISPR va a operar en ese desarrollo. Y son gratis. Sí, son gratis. ¿Sale? Pero nadie sabe hacia qué área de tu biología va a operar. Tú te la pones y lo que más esté desarrollado de ti, ahí lo va a mejorar y lo va a potencializar. Esos son los CRISPRs. Y se regalan. Son experimentales. ¿Me explico? Sí. Pero así como eso, hay más donde ya médicamente al hijo le quitamos el ojito negro y le ponemos el ojito verde. ¿Sí me explico? Le quitamos el gen de la diabetes y va a ser hereditario y para que no padezca diabetes. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacen las personas que estudian eso? Los jóvenes que estudian eso. Van más allá. Dicen, no, pues yo también quiero ser mejorado. Y ahorita apenas está sucediendo así. Imagínense que ya hubiera una vacuna que te va a mejorar. A ver, ya no experimental, que ya se sabe que te va a mejorar. ¿Qué haces? Pues te la pones, ¿no? Y tu esposa pues también se la pone. Tú dices, oye amor, fíjate que ya en la universidad o ya se inventó esto y pues yo me lo quiero poner, y ¿cómo ves? Y la humanidad consciente. Y al rato toda la humanidad consciente, como ahorita con lo de la vacuna, todos consentimos. ¿Sí me explico? Pensando que es algo bueno, ¿ok? Pero la humanidad fue engañada. Y entonces empiezan a nacer los hijos, pero ahora ¿cómo nacen? Desconectados, no se dan cuenta. No se dan cuenta que están desconectados. Ellos nacen y para ellos es normal. Ellos no saben de una desconexión para con Dios, ellos empiezan a vivir su vida normal. Así es como sucedió todo. Mire, yo más o menos entiendo lo que nos está platicando, nos está diciendo. Pero yo no estuve, yo creo, en cuanto lo de Adán y Eva. Okay. Y entonces no entiendo eso. Esa partecita a lo mejor es... Ok, se lo voy a tratar de explicar rápido. Adán es una humanidad. ¿Sí? Eva es la primera humanidad. Eva es la segunda humanidad. Estos seres administraban la tierra antes de que Adán fuera creado. Pastor, es que Mosito dice que ya no había. No, por eso lo estoy explicando. Sí, Ahí voy. ¿Sí? Entonces, estos seres, ¿sí?, fueron creados por Dios cuando Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. Y la tierra produjo seres vivientes, ¿no? ¿Qué produjo? Bueno, las aguas, peces y aves. La tierra produjo bestias, ganado, reptiles y serpientes. Pero cada ecosistema produjo un ser, ¿sale? Un ser que estaba encargado de administrar ese ecosistema en la tierra. Sí. A esos seres la Biblia les llama querubines y serafines. ¿Sí? Eran adoradores o guardianes del trono de Dios. No del trono en el cielo, el trono donde Dios se hacía presente en la tierra. ¿Sale? Sí, bueno, sí. entonces ellos gobernaban y administraban la tierra. Después de un tiempo, al final, por decirlo de la creación, Dios crea a Adán, crea la humanidad. Y la pone para ser gobernante de toda la tierra. Ellos gobernaban cada uno un pequeño ecosistema, pero al hombre lo pone para gobernar todo el ecosistema. Entonces estos seres tenían que entregarle al hombre
por decirlo, cuentas, por decirlo. Lo ayudaban en administrar toda la creación. ¿Sale? Sí. Pero cuando ellos se dan cuenta que el hombre que Dios creó a lo último, ¿sí? Pensando que ellos ya eran los señores de todo el mundo, empiezan a ver que ese hombre tiene más capacidades que ellos, más inteligencia, más desarrollo, ¿sí? Entonces ellos se encelan y deciden, lo que ahorita acabamos de platicar, manipular genéticamente al hombre, degradarlo. Porque saben que el hombre degradado genéticamente pierde su conexión con el Creador. Ya no va a seguir evolucionando. O sea que lo que hicieron, por ejemplo, últimamente, que crearon una oveja y todo eso, eso lo hicieron. Ahí voy. Ahora, ¿cómo fue que lo degradaron? Mezclaron sus genes con los de Adán. Ellos mezclaron los genes de Adán con toda la humanidad, con hombres y mujeres. Los mezclaron. Lo que ahorita hablábamos. ¿Sí? Sí. Y entonces, en esa mezcla, hacen un clon. Bueno, no uno, muchos clones. Y surge Eva, que es una segunda humanidad. De esa mezcla genética sale un clon y es la segunda humanidad. Esta humanidad que hacen ahora la mezclan con esta humanidad. ¿Sí? Y de esta mezcla surge Caín, que representa la simiente de estos, de los clones, ¿ok? De los vigilantes. Y Abel representa la simiente de Adán. Este nace más inclinado a lo malo y este nace más inclinado a lo bueno. ¿Sí? Después Caín mata a Abel y nace Set, otro inclinado a lo bueno. Ya se fueron. Ok, y de estos nacemos nosotros, la humanidad. Unos inclinados a lo malo y otros inclinados a lo bueno. Porque las dos simientes, la de Dios y la de los vigilantes, la instintiva animal y la espiritual, se mezclaron. Por eso el pecado es que nosotros somos más instintivos, inclinados a lo biológico, porque ya no estamos conectados a lo espiritual. ¿Sale? Sí. Entonces no hay tal cosa como un hombre y como una mujer, son humanidades. Ajá. Ya, gracias, ya. ¿Sí? Ya. Bueno. Espero que se haya entendido. Sí. Okay. Bueno, punto número 2. Seguimos. La muerte espiritual como consecuencia de la manipulación genética ingresó en el mundo. Es decir, antes de la caída no había muerte espiritual o separación de la vida de Dios y de la capacidad de obrar de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, debido a la degradación genética y no a un pecado, la muerte espiritual fue heredada a toda la humanidad y ésta se convirtió en una realidad inherente espiritual a todos los seres humanos. Romanos 5:12 dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues realmente no hubo pecado ni hubo una muerte física, es una muerte espiritual por causa de una degradación genética. Y lo que pasó a todos los hombres fue la consecuencia de la degradación genética, desconectados de la vida de Dios. Romanos 5:12, una separación, ¿ok? Seguimos. La primera humanidad fue engañada por estos seres y por ello fueron manipulados genéticamente, y nosotros, sus descendientes, nacimos sufriendo las consecuencias de ello. Segunda de Corintios 5:11, ejemplo, Segunda de Corintios 5:11 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿quién engañó? Bueno, ya lo borré. ¿A quién engañó la serpiente? ¿A Eva? Adán. Ya vimos que Adán. Porque ahí nos están haciendo querer ver que Eva es la misma humanidad, la primera humanidad.
Y no, Eva es la segunda humanidad. Entonces nunca la serpiente engañó a Eva. No. Engañó a la primera humanidad. ¿Ok? Y Eva es la consecuencia de ese engaño. ¿Ok? Seguimos. Por ello Dios no nos considera pecadores o transgresores a los hombres, a fin de ser castigados con una condenación, pues nosotros y toda la humanidad no somos culpables en ninguna manera de nacer caídos, pues nosotros no pecamos a la manera de Adán. Caín, Abel, Seth, nosotros no pecamos a la manera de Adán. Nosotros nacimos ya caídos, ya confinados a lo biológico, sujetos a los instintos. ¿Ok? Esto lo encontramos en Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que nos tiene que quedar claro que toda la humanidad no pecó, es decir, nosotros nacimos caídos o degradados genéticamente y esclavos de una naturaleza biológica instintiva que nos induce y esclaviza a lo contranatural en Dios. ¿Me estoy explicando? Sí. Si no le quieren poner Dios, no le pongan Dios, pónganle el universo, el ecosistema, etcétera, etcétera, leyes espirituales, pónganle como quieran. Pero el hombre, por causa de esa caída, de esa degradación, no armoniza, no vibra. ¿Me explico? No resuena con las leyes de Dios. Hace lo que su naturaleza instintiva biológica le dicta hacer. ¿Está involucrado el razonamiento? Sí, pero el razonamiento es manipulado, es persuadido por los deseos instintivos. Y así es como procedemos. Y ya los traen. ¿Sí? Si nos conviene, usamos la razón y tratamos de modular ese instinto, pero si no nos conviene, nos dejamos guiar por el instinto así como va. ¿Ok? Hermano, ¿por qué especifica que así como generacionalmente que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? O sea, ¿por qué lo registra así? Después de Moisés hay un ¿por qué? Porque desde Adán... Sí, desde Adán sí, pero ¿por qué pone parteaguas hasta Moisés? No hay parteaguas hasta ¿Por qué Moisés. hasta ahí? No, es que no es... A ver, ahí les va. Tenemos Adán, Moisés y Jesús. No es de Adán a Moisés. ¿Así lo entiende usted? Bueno, es que la escritura aquí lo menciona. Sí, pero no quiere decir eso. La escritura quiere decir de Adán hasta Moisés. Sí, así lo entiendo. En Cristo terminó esa dispensación, por llamarle dispensación. Ajá. ¿Cuál dispensación? El periodo de tiempo. Porque eso vino Jesús. Ajá. El reinado de la muerte. Lo que vino a vencer. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Porque en Cristo entró la vida. ¿Sale? Sí. Ahora, entró la vida no cuando Jesús nació, sino después de su muerte. Cuando Ok. se Porque eso es lo que hacen, ¿no? La línea del tiempo de Así la es, humanidad, así antes y después. Bueno, de Cristo. para nosotros está desde el nacimiento. O sea, cronológicamente, Sí. la humanidad lo cuenta del nacimiento. ¿Sí? Cuando Jesús nació. Pero no se debe de contar cuando Él nace, se debe contar cuando Él muere, cuando Él resucita. Cuando resucita. ¿Sale? Ahí es donde se acaba el reinado Sí. de la muerte Por eso espiritual. dicen venció a la muerte. Así es. Sí, porque secularmente es antes y Ok. parte de la historia. ¿Venció a cuál muerte? ¿La muerte física? No. Fíjense muy bien, la muerte física, no, la muerte espiritual. Toda la separación que había, Él vino y Y se por efecto, Él resucita. ¿Me explico? Sí. Por efecto, Él resucita. ¿Ok? Seguimos. Punto número 3. La entrada del pecado en el mundo, entre comillas pecado. ¿Ok? Escucha. Dios en su palabra nos dice que aunque había pecado en el mundo, a los hombres Dios no les imputó
imputaba pecado por su mal proceder, aun cuando lo cometieran, y esto fue así porque no había ley que los acusara. Pongan atención. La Biblia nos enseña, la escritura bíblica, que había pecado en el mundo. ¿Lo había o no lo había? Sí. Desde Adán hasta Moisés había pecado, vamos a decir, había males. El sistema religioso se llama pecado. Humanamente eran malos procederes y separación de Dios. Entonces todo eso los hombres lo estaban haciendo, pero dice la escritura, Dios no les imputaba pecado. Vamos a verlo, Romanos 5:13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, vamos a tomarlo así como está en la Biblia. 4000 años desde Adán hasta Jesucristo, y los hombres hicieran lo que hicieran, Dios no les imputaba ningún castigo, ningún mal. La pregunta es, ¿por qué? Porque tenían naturaleza caída. Porque no eran pecadores. Porque ellos procedían por naturaleza. Más bien así nacieron, caídos, esclavos de sus instintos, y así procedían. Yo les decía otra vez, a un león, el hecho de que un león mate es pecado al león. Está viviendo en su naturaleza. Así el hombre nació en un estado caído, y todo lo que haga ahora lo hace por naturaleza, aunque no es su verdadera naturaleza. Entonces Dios, conociendo la realidad de la caída, por eso nunca creó una ley para regular las acciones del hombre, porque sabía que el problema no estaba en regular las acciones del hombre, sino en que el hombre recobrara su vida espiritual en él. Eso es lo que iba a hacer que el hombre regulara sus acciones realmente. ¿Ok? Seguimos. Entonces, Dios en su palabra nos dice que aunque había pecado en el mundo, a los hombres no se les imputaba pecado por su mal proceder, aun cuando lo cometieran. Y esto fue así porque no había una ley que los acusara. Así que por cuanto entró la ley, entró no solo el conocimiento del pecado, sino una conciencia de pecado. Y esto, escuchen, de la conciencia de pecado trajo la conciencia de castigo. Y la conciencia de castigo trajo la conciencia de condenación. Y por ello se hizo necesario que Jesús viniera a darnos vida, a fin de sacarnos de este mundo de muerte eterna. ¿Dónde está la muerte eterna? En este mundo. Porque en este mundo la humanidad sigue naciendo y naciendo y naciendo y muriendo, y vamos a decir reencarnando, pero sufriendo y sufriendo y desconectados del Padre Celestial. ¿Hasta cuándo? Hasta que este mundo se acabe. ¿Me explico? Y al acabarse el mundo, ¿qué se acaba? El hombre. Ya lo hemos visto. Si ya no hay una biología donde reencarnar, hasta ahí llegó. El espíritu hasta ahí llegó. ¿Me explico? Mientras hay una biología donde el hombre pueda reencarnar, el hombre sigue reencarnando como espíritu. Pero no habiendo una biología, ya no hay reencarnación. Se acaba. Entonces, si este mundo se va a acabar, el hombre dejará de existir. ¿Cuántos animales, cuántos seres, cuántas especies han extinguido? Hay un diseño. El diseño del espíritu es el diseño biológico. Mientras haya biología, el espíritu reencarna en la biología. No habiendo biología donde reencarnar, el espíritu queda, vamos a decir, queda inerte, por decirlo así. Que no va a ser así. ¿Ok? Entonces, seguimos. Así que por cuanto entró la ley, entró no solo el conocimiento de pecado, sino una conciencia de pecado. Y esto trajo la conciencia de castigo y condenación a los hombres. Y por ello se hizo necesario que Jesús viniera a darnos vida, a fin de sacarnos de este mundo de muerte espiritual eterna. Ejemplo, Juan 10:10.
Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ese es parte del propósito de Jesús, darnos vida. ¿Ok? Seguimos. Así que en realidad no todos pecamos, pero todos nacimos caídos. Y por ello, todos sí estamos destituidos de la gloria de Dios, pero no en el sentido de que el Padre nos alejara de Él por pecadores. Perdón. Sino por el efecto de la caída es que perdimos su gloria, la cual en Cristo nos es nuevamente otorgada. ¿Qué es lo que perdimos por la caída? Gloria. Su gloria. ¿Qué es su gloria? El espíritu, su esencia, su sustancia, su vida. Esto lo encontramos en Juan 17:22. Pastor, está mal decir que, pues como fuimos hechos a su imagen y semejanza, la primera humanidad, está mal decir que perdimos de su imagen y semejanza. Sí, ¿Está mal? no está mal, ¿Es no está mal. Pues porque la escritura dice perdimos su gloria, ¿no? Ajá. Su esencia. Es que primero es gloria, su vida y por consiguiente imagen y semejanza. Sí, sus características, sus virtudes se vieron opacadas. Entonces ya no se ven, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, escucha. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Cristo recibió una gloria, descendió el Espíritu Santo sobre de él. La vida del Padre entró en ¿qué? En la humanidad de Jesús. Era Dios hecho hombre, pero él estaba como hombre. Y en su estado de hombre tenía que recibir esa vida. Ya lo hemos visto. Su estilo de vida glorificó la naturaleza humana. Y al glorificar la naturaleza humana, lo que no podía tener interacción con el hombre, entonces el Espíritu Santo tuvo interacción con el Espíritu de Cristo. ¿Me explico? Sí. Cambió la biología, cambió ¿cómo se puede decir? La frecuencia molecular del cuerpo humano y se creó esa conexión con lo espiritual, con lo divino. Y le fue necesario vivir una vida en armonía con el Padre y no le fue nada fácil. Pues sí, porque era un hombre, pero sabía su responsabilidad. Desde muy pequeño le cayó el 20 de su responsabilidad. Su estado de conciencia lo dio a darse cuenta quién era él hecho hombre. Y entonces se mantuvo porque sabía el propósito eterno para con él. Esa pregunta yo la hice de que si Jesús supo desde un principio que era Dios. Sí, le tuvo que caer el 20. Pero cuando le cayó el 20. Así es. No sabemos en qué momento, pero de que le cayó, le cayó. No sabían. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos un problema. Miren, yo le decía hace tiempo a la iglesia, ¿qué pasaría si tú te dieras cuenta que sobre ti cae la responsabilidad de que otros puedan ser salvos? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si tú te dieras cuenta que en ti está la responsabilidad de que muchos puedan ser salvos? ¿Cómo vivirías tu vida? Angustiado. Angustiado. No, yo creo que andaría feliz porque uno recae la responsabilidad. Cambiaría todo cambiaría su estilo de vida. Cambiaría mi estilo de vida por la responsabilidad que sé que tengo. ¿No? ¿Sí me explico? Bueno, pues ese es el problema que tenemos como seres humanos, como cristianos, como personas religiosas, que no nos ha caído el 20. No nos ha caído el 20 de quiénes somos. Sí, entonces seguimos viviendo nuestra vida como se nos pega la gana. Pero han dicho que la salvación es personal, ¿no? Sí, pero es personal, pero yo soy el punto de referencia, esa es mi responsabilidad. Para que a través de mí otros vean en mí que es real. ¿Me explico? Claro. Es real lo que yo vivo. Ahora, vamos a ver esto, miren. Ya lo vimos cuando hablamos de que Satanás es una frecuencia disonante.
pongan atención. Sí, Satanás. ¿Sí están observando? Sí. ¿Qué El crea? rojo se ve más, pastor. ¿Eh? Ayer escribió con el rojo, se ve más el rojo que. Verde. Bueno, cada uno de estos seres somos nosotros en este mundo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos emanando? A las ¿Se me explicó? Entonces, estos estados de conciencia, de vibración, de lo que nosotros pensamos, sentimos y de hacemos, lo que hacemos. crean una resonancia, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Mírala como tú la quieras mirar. ¿Sale? Y esto va cautivando todo el entorno en el que estamos. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, estas frecuencias, escucha, si tú tienes la vida del espíritu, ¿qué vas a emanar? Su vida. Sí. Ajá. Para los que te rodean. Sí. ¿Sí? Entonces, en ti está la responsabilidad de que otros qué. De que otros Hagan también lo mismo. Hay una conexión espiritual. ¿Sí me explico? Lo manifiestas. Y otro se conecta y acrecenta la frecuencia. Y otro se conecta y acrecenta la frecuencia. Sí. ¿Sí me estoy Sí, explicando? la expansión se Así entiende es. eso. Eso es lo bueno. Esa es la importancia de formar a Cristo en la biología. Que la biología sea influenciada por el espíritu, por la vida de Él, a la biología, y de la biología Emane hacia afuera. lo que le llaman de los chakras, el aura, todo eso es lo que emanamos y puede contactar a otros, influenciarlos a otros. Pues ¿Sí me simplemente explico? con que nos vean bien, porque todo eso nos va a Así es, traer pero también cosas se siente, buenas. se percibe, Sí, no nada más se ve. sí. Pues a eso nos lleva que eso sea, entonces es algo importante. Jesús lo magnificó o lo potencializó a otro grado, ¿sí? Al grado que ahora todos nosotros nos podemos conectar gracias a Él. ¿Sí me explico? Nosotros en menor grado, pero se puede, Él en mayor grado. ¿Ok? Ya lo vimos, el camino que nos abrió nuevo a través del velo de su cuerpo, Por de su eso sangre, es todo eso el ya lo camino, vimos. la verdad y la vida. Por eso es Él, ¿ok? Pónganse a repasar los videos. Ok, bueno. Seguimos. Ya vimos Juan 17:22. La gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué es la gloria? Jesús está hablando ahí del Espíritu Santo, que vino a Él, ¿sí? y de Él se impartió a toda la humanidad. Es esa gloria. Jesús dice, yo les he dado de ese Espíritu. Si ustedes se dan cuenta, Jesús estando en vida, dice que sopla a sus discípulos y les dice, reciban el Espíritu. ¿Lo recibieron? ¿Lo recibieron? Los No lo apóstoles. recibieron. Estaba todavía con ellos, pero ya vibraba ahí, pero no estaba en ellos. ¿Me explico? Hasta que Él sube y es glorificado, entonces ahora sí el Espíritu Santo puede entrar en ellos. ¿Sí me explico? Pero ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto nada más estaba sobre ciertos hombres, pero cuando Él sube, dice que entonces ahora el Espíritu vendría sobre toda carne, y es una frecuencia que ya está establecida en toda la humanidad, se está moviendo, les decía yo, está gravitando sobre toda la humanidad, esperando que encontrar una señal donde conectarse. ¿Sí? Y la señal la creamos nosotros por medio de la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Tenemos fe, nos conectamos, se crea la antena. Hay una regeneración en la medida que estamos siendo expuestos a la vibración de la palabra que es espíritu y es vida, y eso causa la conexión. Creyéndola, ¿no? Así es. Okay. Bueno, ya vamos a terminar. Seguimos. Jesús no vino para perdonar pecados. Él vino para que en Él recobremos nuestra vida espiritual y con ello nuestra comunión con el Padre Celestial, a fin de no seguir viviendo y sufriendo en este mundo degradado genéticamente, moralmente y socialmente por la eternidad. Entonces, ¿por qué Jesús no vino a perdonar pecados? Porque no había pecado. Porque no había pecado.
Lo que nos hizo creer que somos pecadores y nos hace creer que somos pecadores es la ley. Lo que nos hace creer que merecemos un castigo es la ley. Lo que nos hace creer que hay una condenación que nos espera es la ley. Es la ley. Por Sí. eso, perdón, por eso dice, cuando sana el paralítico, dice, ¿qué es más fácil decir, levántate y anda, o tus pecados son perdonados? Se les daba la misma estatura porque no había, ¿no? No había. No había ningún pecado que perdonar. ¿Sale? Pero son formas de expresarse para que nosotros se cree la conciencia. Esto es bien profundo, hermanos, y por eso está en el tercer libro. Vamos a estudiar un día todo lo que es la conciencia y van a ver todo lo que vamos a aprender, pero todo tiene que ver con la conciencia, porque la conciencia es parte del espíritu, y como tú piensas, como tú sientes, esa es tu vibración. O te conectas y armonizas a la ley de Dios y a Dios, o te mantienes en disonancia, desconectado. Es tu estado de conciencia. Entonces, hablando como hombre, pongan atención, hablando como hombre, Jesús viene y dice, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Porque tu conciencia como hombre te crees pecador, te acusa. Y entonces viene Dios hecho hombre y apela a tu conciencia. Aunque tú crees que eres un pecador, yo te digo, tus pecados te son perdonados. Entonces tu conciencia debe de asimilar que yo ya fui perdonado. Entonces ahora ¿quién te acusa? Nadie. Pero viene el sistema religioso y te dice, no, nada más fuiste perdonado ahí, eso, lo demás no está perdonado, lo demás tienes que arrepentirte. Y después se vuelve a levantar ¿qué? La conciencia del pecado, de culpa y condenación. Y hasta que no te arrepientes de eso, escucha, de eso no eres limpio en la conciencia. Pero vuelves a cometer otro pecado y se vuelve a ensuciar tu conciencia. O sea, sigues vibrando y vibrando bajo. Y mientras vivas vas a estar así. Y la escritura dice que los sacrificios, escucha, los sacrificios en hebreos no daban limpia conciencia. Pon atención. No generaban una limpia conciencia de que ya está pagado y ya no más. No, se tenían que ofrecer sacrificios continuamente. Pero después dice Hebreos, pero la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Cuando realmente entendemos la obra de Jesús, ¿a qué vino Jesús? Mi conciencia se limpia y no hay más que condenación, no hay más pecado, no hay más culpa, no hay castigo, no hay condenación. Porque si yo lo entiendo completamente, me voy a dar cuenta que nunca hubo pecado, ni hay pecado, ni hay condenación. Mi conciencia queda limpia completamente. Hay que creérselo. Ese es el estado de conciencia crístico. ¿Sí me explico? Ahora, lo que hacemos entonces no es malo. ¿Y vamos a hacer lo que se nos pegue la regalada gana? No, porque por naturaleza tenemos que empezar a vivir. ¿Sí? Tenemos un albedrío de que sabemos que esto es malo, que la riego, ok, es malo, voy a recibir justa retribución, vamos a ver después, voy a recibir justa retribución. Bueno, ya lo vimos la semana pasada, no lo vamos a ver. ¿Sí? Recibo justa retribución, pero delante de Dios estoy excusado. Porque son consecuencias de un efecto y a Dios no le interesan las consecuencias, sino la causa que causó las consecuencias. ¿Sale? Y fíjense que en el libro del hombre espiritual de Watchman Nee habla que en la que el hombre espiritual, ¿no? Pues espiritual de cuerpo. Y en el espíritu habla de las tres funciones del espíritu, que es comunión, conciencia e intuición. Y en el área de la conciencia habla de que por medio de la conciencia nosotros podemos distinguir entre lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, ¿no? Podemos distinguir, pero la ley nos ya hace... no por ley. Ajá, pero la ley está escrita, dice, en vuestros corazones. Hay un programa ya establecido que tú vas a juzgar por ese programa ya preestablecido. Y aunque tú quieras juzgar de otra forma, no puedes.
Necesitas entender lo que acabo de decir, el sacrificio, la obra de Jesucristo, para ya no juzgar conforme a ese juicio, conforme a esa información que tenemos programada. Pero también fíjense que qué triste que, como usted bien dice, es un sistema religioso que así ha adoctrinado y dogmatizado las mentes humanas, o sea, la humanidad Miren, por siglos, miren, que crecemos así. les voy a explicar eso. Pensamiento A ver, ahí les va. de esclavitud. Porque en eso no quiero que haya confusión y a veces sí nos sentimos confundidos. ¿Vale? Ese es otro estudio que ya me dio flojera terminado, ya me choqué. Porque es mucha información. Espérenme, ahí les va. A ver. Le damos unas vitaminas más y ya lo terminaste. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A La ver. religión es global, ¿no? Sistema religioso, o sea, es generalizada. Y el sistema religioso es uno determinado. Ok, miren, en el principio no había un sistema religioso, había religión. Sí. ¿Y qué era la religión? Era una forma de acercarse a Dios. O sea, tú decidías cómo acercarte a Dios, cómo estar conectado con Él. Era algo natural. La vida era algo natural, estabas conectado con Él, tú te expresabas como tú quisieras con Él, porque lo sentías, lo experimentabas. No había dogmas, reglas, mandamientos, ordenanzas, fiestas, o sea, sacrificios. No había nada de que te dijera cómo hacerlo. Todo era ¿Cómo natural. conectarte con Él? Era natural. Llegó la samaritana y le dijo a Jesús: Señor, adoramos en Jericín o en Jerusalén. Nuestros padres dicen que en Jericín y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Dónde debe de ser? Jesús dice: en espíritu y en verdad. O sea, hazlo como tú lo sientes. Reconoce lo que tú sientes. Reconoce ese poder superior y vive de acuerdo a como tú lo sientes. Esa era la religión, ¿verdad? Sí. Pero esos seres que querían ser como Dios Sí. y sabían que Dios Pienso a través de Jehová. recibía que una adoración, un reconocimiento, una gloria. Y entonces esos seres crean un sistema religioso. Y ese sistema religioso está compuesto por normas La ley. que van a regular la conducta de los hombres ya caídos. Eso, el sistema religioso desde siempre. Muchísimos años. Desde siempre. ¿Sí? Se vio ya claramente establecido en Moisés. Ahí le dan las regulaciones, ahí le dan la ley, ahí le dan los estatutos, los decretos, las fiestas, los holocaustos, todo ya regulado. El sistema religioso. Ahí empieza en Moisés. Ajá, porque entonces empieza que los 10 mandamientos y que todo. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Ahora ya no lo puedes hacer como tú quieres, porque si tú estás en el catolicismo tiene que ser así. Y si tú estás con los testigos de Jehová en ese sistema tiene que ser así. Y si estás con los pentes tiene que ser así. Sí. Entonces, la religión fue absorbida por el sistema religioso. Sí. Y ahora todos estamos divididos. Ahora nos criticamos. Conveniencia y necesidad. Así es, ahora nos criticamos los unos a los otros. No es que tú no crees como yo, no, es que tú aplaudes, no, es que tú no aplaudes, es que tú gritas, es que debe de ser calladito, sin desorden. O sea, los usos, las formas, las costumbres, las formó el sistema religioso. ¿Sí me explico? Entonces el problema no es la religión, el problema es el sistema. Si como seres religiosos nos diéramos cuenta del sistema y nos separáramos del sistema, aprenderíamos a vivir en unidad. ¿Sí me explico? Sí, claro. Que todo fluya como debe de ser. Por eso decía el apóstol Pablo en la revelación: un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautizo. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Ah. Pero nosotros no lo entendemos. O sea, decimos creer eso, pero ya en la práctica no lo respetamos. Entonces, veamos la diferencia entre uno y otro.
Por eso el folleto que yo les di al principio decíamos no a un sistema religioso. Esta comunidad cristocéntrica no vive de acuerdo a un sistema religioso. Y vendrá gente que diga, oiga pastor, pero ¿por qué usted permite que esto? Porque no tiene un sistema religioso. Oye, ¿por qué usted permite esto? ¿Y por qué usted permite esto? ¿Y por qué usted no pone normas? ¿Y por qué usted no pone reglas? Porque no estamos en un sistema religioso. Porque no soy Dios. Y eso nos va a costar mucho trabajo quitarnos de la cabeza. Comunidad Sí. Cristo, ¿qué? Cristocéntrica. O sea, nuestros principios están basados en Cristo, en sus principios, en su enseñanza. Porque se Es llama del Nuevo Testamento acá. Por eso se Del- llama. ¿Qué Por eso está se acá? llama iglesia, ¿verdad? Aunque escuchen, aunque Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todo el Nuevo Testamento también hay mucho del Antiguo, nada más que está encubierto. Sí. Pero poco a poco lo vamos a ir descubriendo y yo se los voy a enseñar. ¿Sale? Poco a poquito, nada más tengan paciencia. Y de Bueno. esta, Dios mío, pongan atención a lo que voy a decir y no quiero que lo tomen a mal. Esto no es para todos, aunque es para todos. ¿Sale? Aunque O sea, debiera ser para esto está abierto para todos, pero tu conciencia, vamos a decir, vibracional, de conocimiento, te va a permitir accesar o no accesar a este conocimiento, entenderlo o no entenderlo. ¿Sí? Por eso Jesús, después lo vamos a ver, Jesús hablaba por parábolas. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente los entendidos entenderían las parábolas. ¿Quiénes son los entendidos? Los que tienen hambre y sed, que escudriñan más y buscan más. El simple todo lo cree, no le interesa, es simple. Pero el que no es simple va a escudriñar. ¿Sí? Y a ese es al que se le va a revelar la verdad. Está en la Escritura. Por eso igual Pablo le decía a Timoteo, mira, lo que yo te he enseñado en íntimo y en secreto, lo mismo que hizo Jesús con sus apóstoles, enseñó en secreto, ¿sí? Solamente encárgaselo a personas idóneas que sean capaces de enseñar a otros. Pero nosotros nos hemos dado la tarea de enseñarlo a todo el mundo. Y la realidad es que no todo el mundo lo va a entender. Entonces cuando nosotros veamos que personas que están con nosotros de momento ya no están, y pues dicen es que están locos, y es que son libertinos, y es que esto y lo otro, no estamos locos ni somos libertinos, estamos conociendo la verdad, y como dijo Jesús, siendo libres de un sistema, ¿me explico? Y eso no quiere decir que voy a vivir en libertinaje, no, pero si la riego o hago algo malo, no tengo por qué condenarme. ¿Sí me explico? Tengo que enderezar porque vamos a ver que toda causa tiene un efecto y hay consecuencias. No nada más para nosotros en el momento, son consecuencias hereditarias que van de generación en generación. Entonces, por eso es que yo tengo que regular mi vida. ¿Me explico? Por esas consecuencias, no por si me voy a un cielo o a un infierno. ¿Me explico? Y muchos de nosotros religiosamente, ¿qué hacemos? No, pues porque no me vaya yo al infierno me voy a controlar, pero no es porque te nace, es porque tienes miedo a un infierno. Así es, y hoy no, hoy a través de esta enseñanza es porque sé que me nace, porque eso es lo natural, porque así debe de ser la vida, nada más. ¿Sí? Entonces eso nos va a costar trabajo fomentarlo y extenderlo. ¿Vale? No va a ser nada fácil, ¿ok? ay, yo me conformaría con que mis hijos. Poco a poquito. Bueno, por último, Juan 3:16. Por último, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Jesús no vino a perdonar pecados. Este texto nos lo está diciendo. Jesús vino ¿qué? A darnos vida. Porque en este mundo está condenado. Y los que están en este mundo están condenados a vivir en este mundo caído, degradado, lleno de sufrimiento y de dolor. Y Jesús no quiere que estemos en este mundo. El que en él cree no es condenado a seguir en este mundo. Puede pasar su eternidad a otro mundo.
Pero el que no cree ya está condenado a seguir en este mundo. Ahí estamos hablando de la reencarnación, que después lo veremos ese tema. ¿Sale? Entonces yo espero, hermanos, que esta enseñanza nos ayude, nos abra el entendimiento y pues nos ayude a regular también nuestra vida y poderla vivir pues mejor, con más libertad, más desahogados y no pues reprimidos, porque no se trata de reprimirnos, se trata de realmente vivir. Sin andar cargando. Se trata de vivir realmente una vida cristiana, natural en Él. ¿Ok?